Primera de Timoteo, capítulo 1. Hemos estado avanzando poco a poco a lo largo de Primera de Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 15. Primera de Timoteo 1, 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, porque lo hice para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ahí, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes y que juntos podamos profundizar en esta realidad de la vida de la iglesia, porque esta es una realidad de la vida de la iglesia. El que la iglesia, les va a sonar muy raro, pero este es un ministerio de la vida de la iglesia. El que la iglesia tiene la obligación de, cuando llegue a ser necesario, entregar a alguien a Satanás. Eso suena rarísimo. Esto yo creo que es incluso desconocido en las iglesias de línea pentecostal, puesto que ahí constantemente insisten en que hay que estar atando a Satanás o rechazando a Satanás o expulsando a Satanás o expulsando al demonio, pero no pensarían que la iglesia debiera entregar a alguien a Satanás. Y no se preocupen, si para alguien esto es raro, no se preocupen, va a quedar resuelto, ¿verdad? Porque para eso venimos, para que toda duda quede resuelta, para que aprendamos. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo le está encargando a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, como le dice más adelante. Dice manteniendo la fe. Cuando dice la fe no se refiere a su fe salvadora, sino a todo el depósito de la palabra de Dios, al propósito. Es que aquí estaba, ahí creo que se escucha mejor, ¿verdad? Es que se voltea. Al depósito de toda la doctrina. Le está diciendo: sé un guardián de la doctrina, mantén una buena conciencia. Y luego dice que algunos naufragaron, desechando la cual, ¿de cuál está hablando? De una conciencia. Algunas personas violentaron su conciencia aquí en la iglesia de Éfeso. Fíjense cómo dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechando la cual, si les está diciendo que mantenga una buena conciencia, también le está diciendo que deseche el tipo de conciencia que hace naufragar a algunos. Y dice que naufragan en cuanto a la fe. Una vez más, no está diciendo, no es fe salvadora, porque la fe salvadora uno no puede naufragar. Un naufragio es cuando el barco se pierde, se hunde. Este es un naufragio de otro tipo de fe, y es de la fe de lo que se cree, la fe de la doctrina. Acompáñenme allá a 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo. Miren, sigo leyendo Primera de Timoteo, pero ustedes pónganse, ubíquense en Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Yo sigo leyendo Primera de Timoteo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego menciona 2 personas que naufragaron en cuanto a la fe debido a que no mantuvieron una buena conciencia. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Con esos 2 nombres en mente, Himeneo y Alejandro, nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Les dice, recuérdales esto, una vez más, esta es la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que no contiendan sobre palabras. Pero resulta que en Judas, que nomás es un capítulo, ¿verdad? Judas 1, versículo 2 o 3, dice que debemos contender por la fe que fue dada una vez a los santos. Por la fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Judas a que instruyera, que contendiéramos, el mismo Espíritu Santo le dice a Pablo, a Timoteo a través de Pablo, que no contiendan sobre palabras. ¿Se está contradiciendo el Espíritu Santo? No puede ser. Siempre cuando tengamos ese tipo de dudas, anclémonos en lo que es sólidamente evidente. Y es que el Espíritu Santo no se puede contradecir. Que haya una aparente contradicción más bien es que yo no lo estoy entendiendo. Entonces tengo que buscar algún maestro que me enseñe. Si no lo logro yo entender en la palabra. En Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Y luego dice ardientemente, por la fe que fue dada una vez a los santos. Bueno, aclaremos eso. La fe que fue dada una vez a los santos, no, acuérdense que hay 3 tipos de fe. Fe salvadora, fe del caminar del día a día y la fe que está escrita. La doctrina, la palabra de Dios. De esas 3 fes, ¿cuál es la que se dio solamente una vez a los santos? La doctrina. Nomás una vez se dio la palabra y se cerró, se selló y ya no hay más. Pero la fe salvadora se sigue dando cada vez que alguien se salva. Y la fe del día a día ni se diga, todos los días se nos da fe del caminar del día a día. Entonces, por esa fe sí tenemos que contender. Pero entonces aquí cuando dice, exhortándoles a que, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces no está hablando de fe, y en el siguiente versículo lo aclara, qué tipo de palabras, con las cuales no hay que contender. Es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta con precisión, como si se tratara de un patrón de costura, ya lo he explicado en años anteriores, que corta con precisión la palabra de verdad, mas evita, y aquí está la clave, dice en el versículo 14, dice, a que no contiendan sobre palabras. ¿Qué tipo de palabras? De la palabra de Dios. Fíjense que de la palabra de Dios sí hay que contender, sobre todo cuando alguien está negando las verdades de la sana doctrina. Y aún así, la contención debe ser, como dice Pablo también a Timoteo, aquí mismo en este capítulo, con toda mansedumbre, ¿verdad? Con toda mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero les dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Esas son por las cuales no hay que contender, por profanas. Y cuando dice profanas, automáticamente está dejando de fuera la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es profana. No es profana. ¿Qué es lo profano? Lo contrario de lo santo. O sea,
El antónimo directo y natural y forzoso de santo es profano, ¿verdad? Dios le dice a los sacerdotes a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, les dice: a este pueblo enseñarás a distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué sería eso ya en la práctica? Pues sería cuando dentro de la iglesia y de las conversaciones quieren meter, por ejemplo, psicología, por ejemplo, y ponerla al nivel de la palabra de Dios y querer explicar verdades bíblicas o verdades de la vida cristiana con psicología. Y no se diga con fábulas, como también dice en Primera de Timoteo, creo que en el capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas. Al contrario, ejercítate para la piedad. Yo sé que suena muy feo, ¿verdad? Como dice de viejas, porque aquí en México estamos acostumbrados en el argot del barrio a decir: las viejas. No, no se refiere en ese sentido. Se refiere a un tipo de mujeres especialmente pitonizas o hechiceras que hablaban de, que eran, perdón el ejemplo, pero si vieron la película de los 300, hay una escena de una mujer, una pitoniza ahí, que está así como el jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Y toda, con un aspecto así bastante de bruja. Y ese era el contexto de esta época. O sea, acuérdense que la Biblia se escribe en esta época, en la época de los 300. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahorita fábulas, fíjense que dice fábulas, profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y luego dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Y luego pone el ejemplo de dos personas, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto. ¿Y a quiénes mencionó en 1 de Timoteo? Himeneo y Alejandro. No sabemos si son tres personas o Fileto también es Alejandro, que podría tener dos nombres, que no era nada raro en esta época, ¿verdad? Probablemente eran las dos mismas personas. En 1 de Timoteo es Himeneo y Alejandro, y aquí es Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad. ¿Cómo que se desviaron de la verdad? ¿De cuál verdad? De la palabra de Dios. Se desviaron de la verdad. Dice, y trastornan la fe de algunos. Trastornar. ¿De cuál fe está hablando? No está hablando de la fe salvadora, porque la fe salvadora no se puede trastornar. O la tienes o no la tienes. No es que la tengas medio trastornada. No, tu fe, la salvación, ¿qué dice el Señor? El fundamento de Dios está firme, ¿verdad? Y está sellado. Entonces, la fe salvadora no se puede trastornar. Lo que se puede trastornar es el tercer tipo de fe. No importa el orden en el que lo quieras poner, pero la fe que se puede trastornar es ¿qué creo? La doctrina. La conciencia debido a mala doctrina. Debido a mala doctrina. Es lo que se trastorna. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces, ¿qué estaban enseñando? Falsa doctrina. Y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Y regresando a 1 de Timoteo, entonces desecharon una buena conciencia debido a que desecharon una buena doctrina. Pero entonces lo que quiero establecer hasta aquí es que ellos son hijos de Dios, ellos son cristianos, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora quiero hacer una pausa y voy a regresar a eso más tarde, pero este es el momento en el que es importante que recordemos algo que todos ya sabemos o casi todos sabemos. Y es que nomás hay un universo que sepamos. Ahora se habla de multiversos o de universos paralelos. No importa si hubiera 1000 universos, pero nomás hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y si hubiera 1000 universos, Dios sería Dios en todos esos universos, ¿verdad? Pero quedémonos con que apenas con trabajos tenemos, ¿verdad? No hemos ni llegado a Marte. Y ya andan especulando de otros universos. Ya cuando lleguen a Marte, pues ya platicaremos, a ver. Entonces, en el universo solamente hay un Dios y por lo tanto solamente hay una esfera máxima de autoridad.
Dios es supremo. La palabra supremo significa que está hasta arriba, supremo, de super, de lo más elevado, que a su vez viene del griego Júper, de ahí viene la palabra super, Júper, es lo más alto. Cualquier otra esfera de autoridad que existe en el universo va a estar dentro, forzosamente va a estar dentro de la gran esfera de Dios. No hay nadie fuera de Dios. Entonces, ¿qué otras esferas de autoridad hay? Que sepamos empíricamente y por revelación. Bueno, pues está el gobierno, es una esfera de autoridad. ¿Cuál otro, hermanos? La familia, la iglesia y una más, Satanás. Satanás es una esfera de autoridad. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. La Biblia dice, Juan dice en 1 de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Le llama el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. A Satanás, el Dios y el príncipe de este mundo. Toda persona tiene que estar, en automático todos estamos bajo la gran esfera de Dios, esa esfera de autoridad. Pero dentro de esa esfera de autoridad Dios ha delegado esferas mediatoriales, mediadoras, de intermediación. Si una persona se resiste a estar bajo esta esfera, cualquier esfera, no puede salirse de la esfera de Dios. Si una persona se resiste a estar bajo la esfera de la familia, puede tener consecuencias. Por ejemplo, siempre se dice, ¿verdad? Pórtate bien, sujétate a tus padres para que no tengas problemas en la vida. Y hemos visto, lo sabemos, lo hemos visto por observación, por las noticias, por estadística, que cuando jóvenes o adultos, ya adultos que de jóvenes no se sujetaron, pues andan ahí batallando y hay que ir a sacarlos a cada rato de la cárcel de 3 días de aquí de la vía rápida, ¿verdad? Porque andan con problemas, andan ahí vagando por la vida, o personas que toman malas decisiones caen en la penitenciaría por X cantidad de años, ¿no? Algunas personas les dictan sentencias de 190 años. Y nunca se han preguntado por qué dictan sentencias tan largas si es obvio que no las van a vivir, ¿verdad? Esto ya es un comercial, me salgo completamente del tema, pero se dictan sentencias hasta por 500, 600, 700 años. ¿Por qué? Porque la ley exige que se enuncie la profundidad o la amplitud de la gravedad del delito. O sea, tu delito es tan grande que necesitas todo este tiempo para purgarlo, aunque se sabe que no se va a poder purgar, o sea que les va a sobrar años. Dios ha dado a la iglesia autoridad. La iglesia tiene autoridad. En la práctica yo les puedo decir, ¿verdad? No es que me vaya a sacar una espina de despecho o de frustración, pero es una realidad lo que les voy a decir. Una de las cosas que yo he aprendido como pastor es que al final cada quien hace lo que le da la gana. Se los digo de una vez para que lo tengan presente cada uno de ustedes en su conciencia delante de Dios. Al final cada persona hace lo que le da la gana. ¿Sí? O sea, el pastor les puede decir, mira, no está bien. Al final las personas toman su decisión al final y disfrutan de las bendiciones de someterse al consejo, no a la imposición, sino al consejo, como también pagan las consecuencias. O sea, así funciona la vida de iglesia. Funciona igual que una empresa. El jefe te dice, mira, tienes que hacer esto. Si lo haces, bien, te voy a recompensar. Si no lo haces, pues, te corro. En la familia, ¿qué sucede? También. Hijos, hagan esto. Si lo haces, tienes mi aplauso, tienes mi aprobación, tienes mi afecto, tienes mi apoyo, tienes mi reconocimiento. No lo haces, pues voy a tener que estarte disciplinando constantemente. O sea, siempre es así. En la iglesia no es la diferencia. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores. Por eso, porque somos pecadores. Cuando una persona no se somete como debería someterse. ¿Qué le pasa a una persona que anda caminando en la vía pública y empieza a quebrar vidrios? El gobierno viene y lo entrega al alguacil. Lo entrega, viene la patrulla y lo entrega al ministerio público. ¿Qué le pasa a un hijo cuando está viviendo en rebeldía abierta, contumaz,
etcétera, con todos los adjetivos que le quieran agregar a sus padres, pues los padres le quitan privilegios, le quitan bendiciones para refrenarlo. ¿Qué le pasa en la familia? Bueno, este es el ámbito de la familia que acabo de hablar. Es que me quedan estos dos ámbitos. Que en la iglesia, ¿qué es lo que se establece? Por ejemplo, en Mateo 18 se habla de traer a una persona frente a la iglesia en un caso extremo, cuando se le ha dicho y no se quiere arrepentir y no se quiere arrepentir. ¿Y qué dice el Señor? Si no, a solas no te hizo caso, 2 o 3 testigos no les hizo caso, a la iglesia no le hizo caso, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Dice, considéralo un gentil o un publicano. Excomúlgalo. Ahora, excomulgar no significa que le cierres la puerta para que entre. Excomulgar para que entre al edificio, para que no entre al edificio. Excomulgar significa que lo sacas de la dinámica de interrelación entre creyentes, haciendo cosas de creyentes. Ejemplo típico, sencillito, pues no lo vas a poner a dirigir las alabanzas. No lo vas a poner en un cargo, a dar clases a niños, mucho menos a adultos, administrador, nada de eso. ¿Qué tienes que pensar de él? Pues que no es salvo, que lo que él necesita es rendirse a Cristo. Necesita el evangelio, eso es lo que él necesita. ¿Verdad? Ok. ¿Y saben que a eso se le llama ser entregado a Satanás? Cuando la persona dice que es cristiano, pero está actuando alevosamente, cínicamente, repetidamente, contumazmente en pecado. Acompáñenme ahí en sus Biblias a 2 Tesalonicenses, solo escúchenlo porque el tiempo siempre nos persigue, ya se los voy a leer. 2 Tesalonicenses 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, fíjense que se refiere a un cristiano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Este es Pablo, y siempre se dice de Juan que es el apóstol del amor. Se dice que Juan es el apóstol del amor, y eso se malentiende porque se piensa que como es el apóstol del amor, Juan va a ser, como dicen los chavos en la escuela, barco. O sea, va a ser alcahuete. Pues fíjense lo que dice el apóstol del amor en 2 de Juan, versículo, que es un capítulo, en el versículo 8, mirad por vosotros mismos. Mirad, ¿qué significa? Vigila tu vida, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y aquí está apuntando hacia el tribunal de Cristo y la eternidad. Y entonces está diciendo que puede haber una circunstancia en la que, debido a algo que no vigilaste aquí en la tierra, va a repercutir por la eternidad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren lo que dice el apóstol del amor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, se hace cómplice. Se hace cómplice. Regresando a 2 de Timoteo, Pablo les dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esa frase es rica en enseñanza. Me gustaría agarrar ese bracito de explicación, pero me mantendré en la línea principal. Dice, y su palabra carcomerá. Cuando tú le prestas atención, gracias, cuando tú prestas atención a profanas y vanas palabrerías, te estás exponiendo al error y a que tu estilo de vida sea trastornado, tu estilo de vida piadoso.
Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, el Señor está interesadísimo en presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Está interesadísimo. ¿Qué tanto? Pues nomás se va a casar con ella. Imagínense, hermanos. Imagínense, está bien interesado. Nosotros no tenemos por qué menospreciar, devaluar el motivo del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el motivo del sacrificio de Cristo? Ahí lo dice Pablo en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Dice, a fin. O sea, no está diciendo, ¿por qué la redimió? ¿Por qué la salvó? ¿Por qué se entregó? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. No se dice mucho eso, que cuando llega el día de la boda, ¿verdad? Y se presenta el novio, bueno, como sea que se presente el novio, está bien, qué bueno que ya llegó el novio, ¿verdad? Pero todo el mundo está esperando ver a la novia, ¿verdad? Y como la verdad es que el énfasis principal es la novia y todos queremos ver el vestido de la novia, ¿no? Especialmente las hermanitas que son así muy observadoras de los detalles y la lentejuela, tal vez ahí los encajes y todo eso, ¿no? Los acabados, ¿no? Y volteamos y dice, se ve gloriosa, así se dice, gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, cuando nosotros bajamos la guardia en cuidar la pureza de la iglesia, ¿saben qué estamos haciendo? Con el vestido de la novia, agarramos lodo y se lo aventamos. Mira, Señor, lo que hago con tu novia. Agarramos excremento, porque Pablo lo dice en 2 Timoteo también. Algunos son instrumentos para honra y otros para deshonra. Y aquí les he explicado como 100 veces a qué se refiere con instrumentos de deshonra, ¿verdad? Excremento. Mira, Señor, lo que hago con tu novia. Mira lo que te hago con el vestido de la novia, Señor. Aquella por la cual tú moriste. No, hermanos, eso es delicado. Yo sé que es muy gráfico lo que estoy diciendo, pero en la práctica eso es. El Señor está cuidando la pureza y nosotros, no importa, ¿cree eso? No importa. También crees, pues me junto con ella y voy a mi cafecito de la semana. Ya sé que es un hereje, pero lo importante es el amor, ¿verdad? O sea, tenemos que cuidar eso. Lo tenemos que mucho que cuidar. Y aquí en la iglesia, gracias a Dios, pues hemos marchado todos a ese ritmo. Creo que si quieren saber qué pienso yo, creo que la iglesia es algo que hemos hecho énfasis y nos hemos esforzado todos por cuidar ese tipo de anomalías de que no sucedan aquí en la iglesia. Nadie me malinterprete, no estoy diciendo que odiamos a esas personas, pero no puedo yo ser más bueno que Juan, hermanos. Juan dice, ni se junten con ellos. No le digas bienvenido, no le recibas en tu casa. No, pero es que Dios es amor. Bueno, pues ándale, pues tú eres más inteligente que Dios, eres más bueno que Dios. Recíbelo en tu casa, pues. Dile bienvenido. ¿Se fijan cómo somos? Yo les estoy hablando de la experiencia, de lo que he vivido a lo largo de los años con chorrocientas, 1,342 conversaciones de personas que les dices, pero oye, no, pero es que aquí la Biblia dice esto. No, pero es que Dios es amor. Yo tengo mi café con las hermanas que va a aquella iglesia de apóstolas y profetas, con aquel hermano que va a aquellas de sueños y revelaciones. ¿Verdad? Por eso vieron que hace rato Alonso iba a decir una frase y no la terminó, pero yo sé qué iba a decir Alonso, yo sé lo que iba a decir. ¿Qué es lo que no hemos? Y se quedó callado. Yo sé lo que iba a decir. O sea, ¿cómo es posible que si el círculo se nota que es círculo, ¿por qué decimos que es triángulo? Si es obvio que es un círculo, ¿verdad? Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, casi sé que Pablo lo hubiera hecho con este tono, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. No se refiere a la fe salvadora, no se refiere, podría referirse seguramente a la fe del día a día, pero también se refiere a la fe de lo que creen, trastornan la fe de algunos. O sea, les alteran, les impregnan, introducen fábulas
encubiertamente. Y la gente empieza a creer cualquier tipo de cosas. Esto es el pan de todos los días en el mundo evangélico. Acabo de empezar un grupo de discipulado los jueves y con unas personas que van a alguna iglesia aquí en Tijuana y ya para el segundo día de estudio se me acerca el hermano, llego a su casa y el anfitrión, hermanos muy amables, y se me acerca con un librito que escribió un japonés y mira hermano, y entonces ya es pura numerología y con la fecha del segundo, de cuándo va a ser la segunda venida de Cristo y todo eso. ¿Y qué piensas? Pero él me lo decía, pero en un sentido como, o sea, se le notaba la cara de ilusión, había sido cautivado por esta literatura, y yo por dentro decía, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a explicarle? ¿Cómo le explico? ¿Verdad? Y ese día tuve que cancelar el estudio de ese día, cancelar el tema y empecé a dar ahí algunos fundamentos, y pude ver que la palabra, que el hermano recibió la palabra y empezó a entender algunas cosas. Hay mucho trastorno en las iglesias. Y Pablo dice que a estas personas, regresando a 1 de Timoteo, ¿cómo dice? A quienes entregué, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, o sea, el tipo de conciencia, hay un tipo de conciencia que hay que desechar. El tipo de conciencia, está en el versículo 19 de 1 de Timoteo 1, el tipo de conciencia que hace naufragar en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo entregó a Satanás a estas dos personas para que aprendan a no blasfemar. Bueno, de una vez quiero decirles, la Biblia es clara en que inconversos son instrumentos de Satanás. Ni siquiera están entregados a Satanás, ya son de Satanás. ¿Verdad? A ellos no hay que entregarlos a Satanás. Entonces, ¿a quién hay que entregar a Satanás? Pues a alguien que no está en el ámbito de autoridad de Satanás. A los inconversos no se les entrega a Satanás porque Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo. Pero entonces, ¿a quiénes se entrega a Satanás? ¿Y para qué se entrega a Satanás? ¿A quiénes y para qué? Bueno, ya nos queda claro que los que están blasfemando, los que están enseñando falsa doctrina. Ahora, es claro, si una persona puede empezar a enseñar falsa doctrina por error, porque él también, como dice Pablo, estos irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Bueno, han sido engañados, hay que enseñarles, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir al que está mal. Pero si la persona se resiste y no quiere entrar, no quiere recibir la enseñanza, y se le advierte y se le dice, eso que estás enseñando, eso que estás practicando, eso que estás promoviendo está mal, entonces, siguiendo el procedimiento de hablar con él a solas, luego con 2 o 3 testigos, luego delante de la iglesia, entonces se le excomulga. Y entonces, regresando a lo de el comentario de hace rato de las esferas de autoridad, son como sombrillas, véanlo como paraguas, como sombrillas. Aquí está la iglesia, y saben ustedes que la iglesia es una sombrilla que trae bendición, para empezar obviamente a los que son la iglesia. Pero saben que también la iglesia trae bendición a los que no son hijos de Dios, pero que están ahí. Te metes ahí bajo la sombrilla. ¿Cuántas veces nos ha pasado andar una persona en la calle con su paraguas y es de ella el paraguas y no es tuyo, pero empieza a llover y, me da chance tantito y te acercas ahí tantito bajo el paraguas? No es tuyo, pero te beneficias, ¿verdad? Así es la iglesia. En Israel, extranjeros vivían con Israel y recibían de las bendiciones de estar cerca del pueblo del pacto. Eso es bastante común, lo vemos en las escrituras. Pero un ejemplo claro lo encontramos, si me gustan acompañar a 1 Corintios, del efecto de salpicado. Es un efecto de salpicado, te salpican las bendiciones. 1 Corintios 7, el efecto de sombrilla. 1 Corintios 7 dice, 1 Corintios 7:13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente
y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. A ver, él dice, fíjense que está diciendo el marido incrédulo. Es incrédulo, es santificado en la mujer. ¿Qué significa que es santificado? Y la mujer incrédula también. Si el caso fuera una mujer incrédula, pues ella es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Y entre la palabra inmundos y la palabra mientras cabe una frase. Y es, pero ustedes estarán de acuerdo en que no son inmundos. Sus hijos no son inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí? Pero no está diciendo que porque la mamá es cristiana, los hijos en automático se hacen cristianos, o el papá. Lo que está diciendo es que disfrutan de la santificación. A ver, lo voy a poner de otra forma. ¿Saben ustedes que en Israel había una realidad? Y es que si el sacerdote se ponía unas vestiduras y al entrar al tabernáculo, automáticamente dice la Biblia que las vestiduras eran santificadas. Y que no saliera con esas vestiduras fuera del perímetro del tabernáculo para no santificar al pueblo. ¿Cómo está la cosa? ¿Sí? Esto tiene que ver con el carácter de Dios. No es que Dios no quisiera santificar al pueblo, pero había un tiempo especial en el que el pueblo intencionalmente tenía que santificarse previo al día de la expiación, cuando se ofrecía el sacrificio por expiación, el día Yom Kippur, por expiación de todo el pueblo. Lo que Dios no quería era que muriera gente al tocar la santidad, gente que no se había santificado, gente que no se había arrepentido, gente que andaba ahí caminando. Imagínense una persona que acaba de adulterar o cualquier otro pecado, anda caminando por ahí y sale el sacerdote Aarón con las vestiduras y lo toca y las vestiduras están llenas de santidad de Dios. Esa es una realidad. Yo no sé cómo explicarlo en el sentido de que son verdades bien profundas. En ese sentido, no que no se puede explicar, pero a plenitud, como decíamos hace rato, en aquel día entenderemos tantas cosas. Pero, por ejemplo, Dios se aparece a Moisés ahí en la zarza. ¿Y en qué se convirtió la tierra? Por el solo hecho de que Dios estaba ahí. Era tierra santa. Tierra santa. Algo le sucede a los objetos que se santifican. O sea, lo que no sé explicar es, y nunca he leído que nadie lo explique, es cómo. O sea, ¿qué les pasaba? Algo de la esencia de Dios o del poder de Dios. En tal caso será algo del poder de Dios. Algo pasaba que se impregnaba en los objetos. Pero como era santo, 100% santo, y la persona era muy casual, si lo tocaba, ¿qué le pasó a Usa? Cuando toca, él andaba ahí bien casual, y toca el arca que está a punto de caerse, ¿qué le pasa? Dios lo mata. Entonces, sí hay algo que se reparte, hay algo que se comparte, que se impregna, hay una palabra, transpira de la santidad de Dios a las cosas, a las personas, incluso cuando no son salvos. Y entonces le está diciendo, pero ahora tus hijos son santos. ¿Por qué? Porque viven junto a una persona que pertenece a una nación santa y que él mismo es santo. ¿Sí? Es como una cobertura. Es una cobertura de bendición. Las personas que están aquí en la iglesia, lo hemos visto tantas veces, personas que están aquí, podría explicar con 2 o 3 ejemplos, se benefician de estar cerca de los santos, se benefician de una buena amistad, se benefician de personas que se preocupan por ellos, se benefician económicamente, se benefician conductualmente, cambian, ¿verdad? Se hacen más morales sin ser por eso salvos. Cosas pasan en las personas. ¿Cuántas veces, a cuántos de ustedes, estoy seguro que a varios de ustedes tienen amigos o la vecina o el vecino que le dice, oye, ora por favor por mi papá, mi mamá que está enfermo, ¿verdad? Tú que estás cerca de Dios, a veces a mí me lo han dicho así, tú que estás más cerca de Dios. Y uno dice, amén, amén, pero tú también acércate. O sea, no te quedes con el efecto de salpicado, de sombrilla.
A lo mejor un ejemplo burdo sería la típica que decimos, ¿verdad? Oye, ¿cuántas veces llegamos a un restaurante y está todo vacío el restaurante, ¿verdad? Ni las moscas se paran. Y en cuanto entramos, el restaurante se empieza a llenar, ¿verdad? A mí me ha pasado varias veces. No sé si es una casualidad, no sé si aplicaría ahí. Yo creo que sí aplica. Yo sí encuentro algo de fundamento bíblico para eso, pero continuemos. Entonces, Dios establece que hay personas que están ahí en la iglesia, pero cuando las personas no quieren alinearse y están bajo la sombrilla y están ahí luchando por establecer su propia voluntad, el Señor dice, sácalos de la sombrilla. ¿Tantas ganas tienen de estar bajo la sombrilla? Entrégalos a Satanás. ¿Mande? Fuera de la sombrilla. O sea, si ellos están ahí, estás ahí con ellos ahí luchando. Ah, pastor, ¿a poco esas cosas pasan? ¿A poco los pastores o los líderes estamos luchando con los hermanos? Voy a escribir un libro un día que se va a llamar Cristiano, Casos de la Vida Real. Estás ahí luchando con la persona y luchando, tratando de atraer. Y al final, ¿quién es? Es Cristo, porque su vara y su callado, ¿verdad? Te jalan hacia adentro contra tu propia necedad, nuestra propia necedad, ¿verdad? Pero ahí va la oveja. ¿Han visto? Anda por ahí circulando un video ya de hace más de 2 años de una persona que saca una oveja de una zanja. No sé si lo han visto. La saca y la oveja, soy feliz. Y empieza a brincar, pum, pum, pum. Y pum, vuelve a quedar otra vez a la zanja. Cuando lo vi dije, así, justo así. Justo así. Es más, lo publiqué y le puse, justo así. Me acuerdo que lo publiqué. Entonces, tantas ganas tienes de estar bajo la sombrilla. Entonces Pablo dice, lo entregué a Satanás, que es otra sombrilla. Va a estar siendo hijo de Dios, por un tiempo va a estar bajo una autoridad. Y es obvio, ya lo he explicado aquí varias veces, que Satanás tiene autoridad. Satanás no es algo con el que te quieres meter. No quieres meterte con Satanás, te lo puedo asegurar. O sea, teatro. Hay personas que dicen que hasta juegan, que le hacen la quebradora a Satanás. Yo he visto gente que lo lanzan al abismo. No te quieres meter con Satanás. Aunque un día Satanás va a ser reducido a su mínima expresión cuando caiga al lago de fuego. Cuando la gente volteen, la gente va a estar ahí quemándose en el lago de fuego. Estoy citando un pasaje de Isaías que creo que hace poco mencioné, ¿verdad? Va a estar ahí quemándose, y de repente se va a escuchar, y van a voltear. ¿Quién es el nuevo? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, ¿quién es el nuevo que cayó aquí? Y van a voltear y van a decir, y dice que se van a inclinar hacia él. Y van a decir, ¿este es? ¿Este? Ahorita no podemos decir eso, ¿verdad? Ahorita decimos como Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte, cual él no hay en la tierra. Es cierto, o sea, no juegues con el diablo. Tampoco le tengas miedo porque al que temer es a Dios, ¿verdad? Al diablo nomás así, si tú ocúpate de lo tuyo, ¿verdad? Pero un día Satanás va a ser reducido. Pero ahorita tiene gran poder y entonces es impresionante que Dios le tiene un ministerio al diablo dentro de la iglesia. El ministerio de alinear a los torcidos. Entrégalo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo se hace ese acto de entregar? ¿Y en qué consiste? O sea, ¿cuáles son en última instancia las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo se vería el efecto en la persona? El efecto. Bueno, tenemos, por causa del tiempo, por ejemplo, menciono rápidamente Ananías y Zafira, creo que es Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 5, ¿verdad? Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ellos ya andaban ahí jugando, haciendo trampitas con la iglesia. Satanás llenó su corazón. Y entonces, que por cierto, disculpen hermanos, entregar es una palabra griega que tiene la idea de quitar las manos, de proteger. Dios es el que nos sustenta, ¿verdad? Entonces temporalmente Dios quita las manos, saca las manos.
y deja que Satanás ponga la mano sobre esa persona. Imagínate Satanás poniendo la mano sobre imagínate Dios retirando su mano de protección. Te entrego. ¿Qué haces cuando entregas algo a alguien? Lo estiras con tu brazo y luego ¿qué haces con tus brazos? Te sueltas, ¿verdad? Entonces, entregar a alguien, eso es tenebroso, horrorífico. Y entonces Dios le dice a Satanás, ven. Lo mismo que con Job. Lo mismo que con Job. Es tuyo. Primero le dice, ¿verdad? Nomás toca sus bienes, pero no toques su vida física. Y digo, conocen la historia. Todo lo que le pasó, la catástrofe. Todo le fue quitado. Y después Satanás regresa y le vuelve a pedir y Dios se lo vuelve a entregar y ahora le entrega también en la vida física. Pero qué impresionante que Dios dice que como Job no había otro hombre como él, varón justo, piadoso, apartado del mal. Ahí hay otra explicación, porque él, en cuanto a estar causando un mal a la congregación, por decirlo de una forma, a la congregación de los santos, Job no le estaba causando ningún mal a la congregación de los santos. Él era ejemplar. Pero ahí Dios entrega a Job, a Satanás, para dos cosas. Uno, ciertamente para un aprendizaje de Job, en la vida de Job. Pero otro, para dar un testimonio al diablo y a todo el que leyera, a todos los que leyéramos la historia de Job. Dios quería subrayar algo. Incluso Job se vuelve casi, todo lo que le pasó a Job se vuelve casi intrascendente comparado con esta gran verdad que Dios quería revelar a través de lo que Dios permitió e indujo que le sucediera a Job. Y es que una persona que ha sido verdaderamente redimida va a ser fiel a Dios. Va a ser fiel a Dios, no importa las circunstancias más adversas. O sea, Dios lo que quería establecer era la genuinidad de una verdadera fe salvadora, que no depende de las circunstancias. Por ejemplo, algo que aquí ha pasado en la iglesia es que a partir de que se fue toda la gran cantidad de hermanos que se fueron, por ejemplo, a mí, no sé usted, a mí sí me ha pasado que a veces se siente uno un poco desanimado y triste, porque es hermosa la convivencia. Claro que es hermoso que estén todos y que tengamos programas y que haya participación y que este ministerio aquí, este ministerio acá y este ministerio allá. Claro que eso es hermoso. Y nos desanima. Sí, yo me sentí desanimado. Nunca tengo problema en decir los problemas que enfrento. Nunca trato de fingir que soy una persona se me fue la palabra, sin problemas. Y esta semana hablaba con una joven que también sucedió algo en su iglesia y ella estaba muy desanimada. Y se me vino a la mente el pasaje cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y yo dije, yo entendí. Eso es lo que el Señor nos está llevando. O sea, vienes a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la dinámica de los domingos de una vida de iglesia con muchas actividades, podemos enredarnos y amar las actividades y amar a los hermanos y amar el programa y amar los grandes logros que podríamos tener y no amar a Cristo. Y el Señor nos dice, después de Cristo haber entregado a Pedro a Satanás, le dice, ¿me amas? Revisa en tu corazón, ¿me amas más que a estos? Y creo que eso es a lo que el Señor ha llevado a la iglesia. Bueno, al menos a mí, pero estoy seguro que a algunos de ustedes también. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, aquí voy a estar. Me da tristeza que hoy nomás estamos 20 y faltaron 24, pero ¿qué importa? Sí, te amo a ti, Señor. Y entonces Dios quería subrayar en la vida de Job, para Satanás y para todos los que leían el libro de Job, la genuinidad
que cuando Dios salva a una persona, esa persona va a ser fiel aunque se esté rascando las llagas con un tiesto. Eso es lo que el Señor quería establecer. ¿Por qué se entrega una persona a Satanás? Bueno, aquí nos queda claro, de alguna forma Himeneo y Fileto o Himeneo y Alejandro estaban blasfemando. De hecho, encontramos en 1 de Timoteo también, hermanos. Perdón, en 2 de Timoteo en el capítulo 4, dice así, ya lo voy a leer. 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego le dice a Timoteo, guárdate tú también de él. O sea, mucho ojo, sácale la vuelta. Sí, estoy citando 2 Timoteo 4, gracias, hermano. 4:14. Alejandro el calderero. Calderero suena curioso, ¿verdad? Caldero. Y entonces podríamos imaginar una persona ahí moviendo un sartén gigante, ¿no? Otras traducciones dicen herrero. ¿Por qué? Pues porque el herrero hacía calderos. Entonces, Alejandro el herrero. Y los comentaristas dicen que es probable que se refiera al mismo Alejandro de 1 de Timoteo. ¿Sí? Alejandro, discúlpenos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y luego en 2 Timoteo 4 vuelve a aparecer este Alejandro, como también aparece en 2 de Timoteo, se lo leí ahorita, 2 Timoteo 2, cuando dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, con esos 3 pasajes, de hecho hay otro más, un cuarto en 1 de Timoteo, tenemos suficiente evidencia para saber que dentro de la iglesia de Éfeso había por lo menos 2 personas que estaban blasfemando, que estaban trastornando la fe de algunos. Y en palabras de Pablo en 2 Timoteo 4, eran una piedra en el zapato de Pablo, era una piedra en la sandalia del ministerio de Pablo, porque dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, ¿verdad? Y luego la reacción de Pablo no es cándida, no es peregrina, no es ingenua, no es bonachona, torpe, sino es muy bíblica. El Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. A mí me queda claro que Pablo a la primera no los entregó a Satanás. No los entregó a Satanás a la primera, porque conociendo a Pablo, su ministerio en sus epístolas, lo que él expresa de su forma de trabajar con las iglesias, que remarca mucho la paciencia, el sacrificio. Estuve ahí una y otra vez, sufriendo por ellos, ¿verdad? Dándose su vida por ellos. Es obvio que no a la primera los entregó a Satanás, pero sí es obvio que hay un punto donde Pablo pudo determinar, ¿verdad? Pudo discernir, se acabó. ¿Cómo se entrega a Satanás? En la práctica ya, el acto, ¿cómo es? Porque me lo han preguntado varias veces cuando he tratado el tema. Pues es el momento cuando se llama frente a la iglesia a una persona y se le dice, hermanos, tal persona, se le ha dicho, a solas, 2 o 3 testigos, no quiere entender, hermanos, por favor, hablen con él. Porque es que son 3 pasos, en los 3 se habla con la persona intentando que regrese a la cordura. Entonces, ya en el tercero dice en Mateo 18, dilo a la iglesia. Si a los 2 o 3 testigos no les hace caso, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Pues para que la iglesia haga una fuerza, una sinergia, ¿verdad? De cuerpo y vayan y le digan, hermano, por favor, hermano. ¿Sí? No, pues todos están mal y yo estoy bien. Pues entonces ahí ya ni qué hacer, ¿verdad? Y entonces es cuando el Señor le dice a los discípulos, les dice en Juan, en Mateo, les dice, a quienes les remitiere sus pecados, les son remitidos, ¿verdad? O sea, los cargas con su pecado. Y hacen una oración, Señor, te rogamos que trates con él. Te rogamos que trates con él. Ya no fuera de la iglesia, ya no fuera de la sombrilla de protección de la iglesia, sino para que él sea salvo y se corrija. Trátalo como tú quieras, Señor.
Y es obvio, ¿verdad? Que si ya no quiere estar dentro de la iglesia, no vamos a ir al ministerio público, esa es otra esfera que no tiene una injerencia aquí, ¿verdad? Ni vamos a ir con alguna familia, que incluso se pueden sobreponer algunas de esas capas, ¿no? También puede ser un hijo o un esposo o una esposa que no están entendiendo y entonces también se recurre al procedimiento de la iglesia. Pero veamos algo aquí. Es que, híjole, estos son de esos temas que es como tratar de ponerte frente a la salida del acueducto Río Colorado, Tijuana. Le abres a la llave para que salga y tú abres la boca para agarrar un poquito de agua, pero es demasiado y pues nomás alcanzas a tomar un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que hay ahí. Por ejemplo, ya lo voy a leer, no lo busquen. Primera de Juan 5 dice, si alguno viera a su, Primera de Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, fíjense, si alguno viera a su hermano, está hablando de un cristiano, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Está hablando de una intercesión de cristianos por otros cristianos, ¿verdad? Pedirá y Dios le dará vida. Esto, ¿cuál es esto? La invitación a pedir, a interceder unos por otros. Esto aplica, dice esto, pero ahí hay una palabra que no está escrita, pero que es obvia, y es aplica. Esto aplica para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Asombroso esto. Este es Juan, el apóstol del amor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿verdad? Dice, pedirá y Dios le dará vida. O sea, significa que tenemos que estar vigilándonos unos a otros, hermanos. Significa que tenemos que estarnos exhortándonos unos a otros, en palabras del escritor a los hebreos, ¿verdad? Exhortándoos, se me cruzó otro versículo, cuando dice, exhortándonos a la piedad y a las buenas obras, exhortándonos cuando dice no dejando de congregarnos porque como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto más veis que aquel día está cerca, exhortándoos unos a otros a la piedad y a las buenas obras. Sí, mi hermano. Esa pregunta es una buena pregunta. Creo que en el momento es cuando se discierne. Juan no lo dice, pero tiene que ser algún tipo de pecado. O sea, ahora, aquí hay algo más que decir. Aquí se está refiriendo a que ya la persona está enferma. Les voy a decir una realidad, hermanos, les voy a decir una realidad. Olvídense de películas que El Exorcista o que Damián el 666, de cosas de terror. No, esto es terrorífico. Porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, si de adolescente te gustaban así las películas de terror y te encerrabas con tus amigos una tarde o en la noche ahí a ver películas de terror, eso es un chiste. Esto es terrible. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí. En el tema de la cena del Señor, sí, mi hermano. El pecado de muerte se ha visto cuando el que va a morir no puede morir por ningún motivo. Muy buena observación. Cuando ya está en el último momento. Sí. Se me vino a la mente un versículo, deme solo unos segundos, aquí lo tengo. Dice, en 1 Corintios 11:30 dice, que es en el tema de la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que come la cena del Señor indignamente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y muchos ya duermen. Aquí nos queda clara una cosa. Uno de los pecados de muerte sería tomar indignamente la cena del Señor. Lo sabemos por este pasaje. Que por tomar indignamente la cena del Señor hay muchos debilitados y otros ya duermen.
¿sí? Por tomarla indignamente. Entonces, ¿cuál es un pecado de muerte? Es un pecado que viola la santidad de Dios. Vemos constantemente en el Antiguo Testamento como cuando Nadab y Abiú entraron así quitados de la pena, compraron un encendedor en el Oxxo y con ese encendedor quisieron prender el fuego del altar. Y dicen, no. Cuando es un tipo de pecado que porque, por ejemplo, Pablo dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es algo que es un ataque directo y una violación frontal a la verdad revelada y a la santidad de Dios, a la persona, a la integridad del carácter de Dios. Consciente y con intención, o tal vez no tan consciente, pero sí cínicamente en el sentido, no me importa tu corrección, no me voy a detener a meditar, yo estoy bien. Sí, hijo. Mientras se mantenga una actitud cínica y repenta. Sí, pero si después se le hace el llamado a la persona y sigue, no. Y yo estoy, como hemos visto, no sé si han visto videos de muchachos cuando los llevan ante el juez a comparecer y mantienen una actitud desafiante y burlona. ¿Y qué hace el juez? Me ha tocado ver que el juez, con que tú te crees muy autosuficiente, pues ahí te van otros 20 años. Cosas así, sí, hermano. Sí. Para que no sea afligido demasiada tristeza. Definitivamente. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Dice, se oye entre vosotros que hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni siquiera los gentiles la practican, a tal grado que alguno entre ustedes tiene a la esposa de su padre. O sea, aquí había un tipo de incesto, ¿no? Sí, hermanita. Lo que estaba leyendo, no me acuerdo en qué versículo, pero dice que le llamaba hermanos y oraba por ellos para que Dios les diera vida. Y luego dijo lo del pecado mortal. Les dice hermanos porque se están congregando, pero no porque, o sea, en sí nosotros no sabemos a cierta quién es uno cristiano, pero se evidencia. Entonces, si ellos estaban orando por esas personas, es porque todavía no era evidente que había sido regenerados, ¿no? Porque en algún momento de su caminar, de su estar constantemente recibiendo la palabra, iba a llegar ese momento, ¿no? Porque, o sea, puedes estar en la iglesia, pero no ser cambiado, hasta que algún momento llegue. Esto es lo que yo creo. Yo creo que al 100%, solo Dios sabe quién es verdaderamente salvo. Al 100%. Pero nosotros Dios nos autoriza y nos ordena que nos movamos dentro de un margen, por decirlo de una forma, del 99%. Alguna certeza tenemos que tener. Ustedes alguna certeza tendrían que tener para aceptar que yo me pare aquí y me ponga a predicarles. ¿Sí me explico? Debe haber algún nivel de certeza. Entonces, ese 1% es el que nos permite llamarle, o ese 99% es el que nos permite llamarnos a unos o a otros hermanos. Y que vemos que de repente alguien está pecando y decimos, yo sigo pensando que es hermano, lo voy a entregar a Satanás, como dice en 1 Corintios 5, ¿verdad? ¿No debieras más bien haberos lamentado? Dice Pablo, ¿no? Pero vosotros se están jactando, dice. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, y aquí tenemos otra información de cómo se opera el entregar a Satanás, o más bien el resultado de entregar a Satanás. ¿Qué le pasó a Job cuando fue entregado a Satanás? Algo físico, ¿no? Que acabo de leer ahorita acerca de, en Juan hay pecado de muerte y otro no de muerte, y luego lo cruzamos con 1 Corintios 11, donde dice algunos están debilitados y otros ya duermen. Entonces parece ser que siempre o casi siempre se va a manifestar en enfermedad y eventualmente en muerte. Pero entonces en ese proceso de enfermedad la persona, si es hijo de Dios
Y Dios va a corroborar su 1%. Su 1%. Si es hijo de Dios, la persona va a reaccionar y va a decir, Dios mío, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Hermanos, sí, estoy mal, ¿verdad? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, se me está yendo este punto. Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, se supone que esa persona es cristiano y la iglesia está por ver si es cristiano. Por ver si es cristiano. ¿Cómo? Si la persona acepta un tiempo de disciplina y se somete finalmente. ¿Por qué? Porque va a ser entregado a Satanás, y en ese entregar a Satanás, hermanos, una de las cosas que Satanás jamás tiene, ¿cuál, Chelita? Misericordia. Nunca tiene misericordia. Ya lo expliqué aquí en semanas pasadas. Nunca le abre la cárcel a los cautivos. Nunca, nunca. Él es un verdugo, él es el verdugo por excelencia. Pero entonces, si esa persona es hijo de Dios, en ese estado en el que está siendo atormentado, va a clamar. Híjole, saben que todavía no llego ni a la mitad de los ejemplos, pero porque quiero terminar, pero ya voy a terminar, es más, he terminado, porque quería compartirles el caso del apóstol Pedro, un verdadero hijo de Dios, y hay una profunda riqueza y enseñanza de la gracia de Dios. Yo quería terminar con esto, con la gracia de Dios operando, y me faltó hablar de nuestro Señor Jesucristo, quien fue entregado a Satanás. Y de Pablo, quien fue entregado a Satanás. Por eso digo que apenas llega a la mitad, ¿verdad? Pero quería terminar con Pedro, no con Jesús. No me malinterpreten, pero es que hay una obra de gracia muy hermosa en la vida de Pedro, cuando Pedro es restaurado. Pero lo dejamos para dentro de 2 semanas, si el Señor lo permite. Porque vamos a tener tiempo de Santa Cena, tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo profundamente que nuestra relación con el Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial, y platicaba con Alonso, no me acuerdo si fue algo que Alonso dijo aquí en púlpito, o creo que más bien fue algo que platicamos él y yo a nivel personal. Y yo lo he dicho aquí de otra forma, y es que siempre estamos luchando con el fariseo que llevamos dentro. Todos tenemos un grado de fariseísmo, hermanos. Y es esa parte donde luchamos por... ¿Se acuerdan? Era un juego muy común en la secundaria, cuando te decían, súbete al escritorio del profe, ponte las manos aquí, ponte como tabla y déjate caer hacia atrás. Y estaban ahí tus amigos y tenías que tener mucha confianza para que no te hicieran la broma de que en el último momento quitaran la mano y azotaras, que nunca falta quienes lo hacían. Pero el fariseo que llevamos dentro es aquel que se sube a la mesa y Dios dice, confía en mí, descansa en mí, lánzate hacia atrás, por fe, no por vista, y cree que yo te voy a sostener en todo. Y entonces el fariseo va a hacer esto y hace, porque hay una parte donde todavía queremos asegurarnos nosotros por nuestros propios esfuerzos, nuestros propios méritos, que el Señor me ama, ¿verdad? Y me ama porque hay algo que yo hago, yo me esfuerzo, ¿verdad? Yo hago, yo obro, yo trabajo, ¿sí? El Señor quiere limpiarnos de todo eso. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente hombres y mujeres de fe.
que descansemos como un niño. ¿Cómo duerme un niño? Jesús dice, si no cambian y se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo duerme un niño en los brazos de mamá y papá? No se está preocupando por el recibo de mañana. No se preocupa, no creo que Sonia se preocupe, ¿verdad? Oye, mamá, ya pagaste el recibo, la hipoteca o cosas así, ¿verdad? No creo. Saben, yo siempre he pensado que por eso a mí me encantan los niños, los bebés, yo creo que a todos. Y acabo de publicar anoche estaba ya acostado en la cama y ya eran las 10:30 de la noche, se me vino a la mente una poesía que ya tenía trabajando desde hace meses y la empecé a escribir. Si buscan mi muro la van a leer ahí. Anoche la escribí como en 10 minutos la poesía. Soy el corazón de un niño. ¿Cómo es el corazón de un niño? El corazón de un niño simplemente, mamá le dice, papá le dice, duerme, descansa, confía. Yo le creo. No objetan. ¿Verdad? El Señor quiere llevarnos a ese punto. Todas estas cosas que pasan, entregar a alguien a Satanás o la disciplina, todo eso, es porque nosotros, a veces nuestra mente está dividida, está fragmentada. Pero la Biblia, en cuanto a Dios, pero la Biblia dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Yo quiero decirles algo, que cuando Dios le da esta oración a Israel, el famoso Shema Israel, escucha Israel, en Deuteronomio 6:4 me parece. Cuando dice uno es, no lo está diciendo tanto como para decir no son varios dioses. O sea, cuando dice uno es, no es para anular la falsa creencia del politeísmo, aunque en automático por default también lo hace. Pero no, cuando dice uno es, no es para... no es una frase en contraposición al politeísmo, a decir, Jehová son muchos dioses. No, lo que quiere decir es que Dios es íntegro. Eso es lo que quiere decir. Dios es íntegro. Una persona íntegra es aquella que en todas sus partes están bien integradas y bien armonizadas. Es cohesivo y es coherente. Es coherente. Entonces, Dios es coherente. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces vamos avanzando en la vida cristiana y volteamos y decimos, ¿será? ¿Él estará ahí para sostenerme? Volteamos y dice, no. Cierra los ojos y lánzate hacia atrás. Confía en mí. Entonces nosotros a veces en la vida cristiana empezamos a divagar. Y Dios es tan comprometido, tan coherente, que no va a dejar que nos desviemos. Y entonces a veces Él va a sacar el cayado y nos va a jalar de regreso. A veces, hermanos, nuestros pastores, nuestros maestros o quien te esté tutoreando, todo cristiano debemos estar en una medida bajo alguien que nos esté vigilando. Nos dice, no, esto no está bien, no está bien, no está bien. Y sacamos 5 argumentos para decir por qué sí está bien. Y no somos mansos, no somos humildes, no somos dóciles para escuchar. Ok, algo que va abiertamente en contra del carácter de Dios es la soberbia. El soberbio no encuentra gracia delante de Dios. No encuentra gracia delante de Dios. No hay gracia para el soberbio. Hay un pasaje, estoy seguro, lo he leído, más o menos dice así en Proverbios. ¿Para quién serán los azotes? ¿Para quién será el ojo amoratado? Está hablando de la persona que es contumaz, que es rebelde. Es cuando dice, oye, hijo mío, mis razones, mis proverbios, pon atención a mis enseñanzas, no vaya a ser que, ¿verdad?, que caigas y al final digas, oh, cómo aborrecí el consejo porque fui tan torpe. ¿Verdad? Todo esto, esta dinámica de entregar a Satanás, no es porque Dios la trae contra nosotros. Esta dinámica de entregar a Satanás es como un último recurso que dice Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy, aparte de todos los datos técnicos y pasajes cruzados? Que podemos amar a Dios, podemos confiar en Dios, pero también hay que tener temor y reverencia delante de Dios, porque Él es un Dios santo y nosotros somos un pueblo santo.
Y Él no va a permitir, no va a tolerar que agarremos lodo o excremento y manchemos nosotros, nuestra propia vida. Él nos va a detener por amor por amor a su nombre y por amor a nosotros, porque Él nos ama de verdad con gran amor. ¿Cuánto? Pablo dice, oh, yo oro para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la anchura, la profundidad. ¿Cuál es la longitud? Cuando habla de la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, está hablando del amor de Cristo. ¿Verdad? Creo que eso era lo que hace rato querías transmitir. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no están aquí las personas que hacen falta? Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. ¿O por qué las ofrendas? No por la ofrenda, les repito, no es porque, ¿verdad? Como los ratones, la avaricia, quiero el dinero. No, ¿por qué no se refleja nuestro amor al Señor en cómo ofrendamos? Pablo dice, estoy orando. Que puedan entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud dice, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ok, termino con esto. ¿Cuáles son esas 4? La anchura es que Él nos ha redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación. No nomás de Israel, de todo, de todas las naciones. La longitud, dice, con amor eterno te he amado. Desde allá hasta allá. Así de largo es. Desde que soy Dios, Señor, ¿desde cuándo eres Dios? Pues mira, me llamo Dios. Desde que soy Dios, ya te amé. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Siempre has estado en mi mente. Hermano, ese pensamiento a mí me explota la cabeza. Que yo siempre he estado en la mente de Dios, me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Estoy en la mente de Dios. Entonces, cuando voy a ofrendar, voy a dar 50 pesos. Híjole, hermano, ¿cómo puede ser eso? Les repito, no es por, ¿verdad? No es eso. Pablo dice, no es que busque dádivas, es que quiero ver fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Verdad? La anchura, todo tribu, pueblo, lengua y nación. La longitud, con amor eterno te he amado. La profundidad, dice la palabra, Pablo en los Efesios, que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y descendió a la tierra, disculpen, lo cité mal, es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, Él vino, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la profundidad. Pero también la profundidad habla de lo más tenebroso del corazón. Jesús puede redimir al pecador más miserable. No hay pecador que la sangre de Cristo, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda descender y limpiar. Y la altura, Pablo dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la altura. Nos abrió el camino al Padre. El camino al Padre. Hermanos, el Señor nos ama. De verdad el Señor nos ama. Y yo meditaba en esto esta semana y meditaba en esto, que el amor de Dios es tan grande en mi vida, el amor que Él ha derramado en mí como en ti, que aun si alguna vez dudas, el Señor te va a sostener. El Señor te va a sostener. Un amigo me decía, cuando su padre estaba en su lecho de muerte, y su padre siempre había ido a la iglesia,
este amigo me dijo, me platicó, me compartió que le dijo a su padre, papá, su papá le decía, siempre he ido a la iglesia, pero no sé, estoy teniendo miedo en este momento. Solo confía. No tienes que hacer nada. Solo confía, solo cree, solo cree. Amén, hermanos. El Señor nos ama y si es necesario, Él va a extender el cayado y nos va a traer porque nos va a llevar hasta la meta, por su amor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu fidelidad. Gracias porque un día hablaste y tu luz entró en nuestra mente, en nuestro espíritu, iluminó nuestras tinieblas y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Gracias Señor porque estás cuidando tu iglesia, porque mis hermanos y yo somos parte, somos esa iglesia. Y tú vas a hacer lo que sea necesario para mantenernos dentro del redil. Aun si en nuestra torpeza quisiéramos salir brincando detrás de lo banal, tú nos vas a traer de regreso, Señor. Gracias, Señor, por tal amor, por tal devoción a nosotros, por tal entrega hacia nosotros. No solamente te entregaste para redimirnos, sino que cada día estás intercediendo delante del Padre por nosotros. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu bendito, gracias porque yo quisiera decir muchas cosas en oración, pero no puedo. Mi mente dañada por el pecado no me permite expresar esas palabras, pero tú completas mi oración. Gracias porque tú llevas delante del Padre lo que yo no puedo decir. Espíritu de santidad, síguenos santificando. Y enséñanos y recuérdanos que todas tus intenciones son amorosas para nosotros. Gracias, Padre, por tu obra en la persona de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. A ti la gloria, Señor. Amén.